Shabbat Shalom, muchas bendiciones, amados Ahim Behayot. Estamos aquí contentos, alegres por la oportunidad que el Eterno nos permite de elaborar sobre la parashá de esta semana, la porción escritural que nos toma el tiempo el día de hoy. Y bueno, también estoy acompañado de mi hermosa esposa, la Morá Araceli Morales. Vamos a darle un saludo. Buenos días, hermana. Shabbat Shalom, amados Ahim Behayot. Bueno, es una grande bendición el poder nosotros gozarnos en este Shabbat, aleluya, y poder meditar en las porciones de la parashá que son de gran bendición para nuestras vidas cuando le dedicamos un tiempo al estudio de la Torá y podemos nosotros ser fortalecidos en nuestro espíritu, en nuestro ruach, en nuestra alma, con más emuná. Y sabemos que es emuná, es una fe, confianza, seguridad que tenemos en nuestro Abba Kadosh. Y cuando estudiamos la Torah, cuando estudiamos las promesas que se les dieron a nuestros antepasados, que también son para nosotros, porque esa bendición viene para nosotros también cuando entendemos quiénes somos. Somos descendencia de Abraham. Y de ahí, bueno, nuestro Abba Kadosh, por medio de nuestro amado Yahushua, cuando creímos en él, dijo que descendientes de Abraham somos. Pero también entendemos que muchos de nosotros también somos descendientes del pueblo de Israel. Y podemos gozarnos en esta Torah que nuestro Abba nos ha dejado. Así que, amados, bueno, gocémonos en la parashá de este día. Amén, amén. Aleluya, qué bendición. Bueno, vamos a dar un pequeño resumen de lo que es la porción que nos ocupa el tiempo el día de hoy. Parashat Lech Lecha, vete para ti, y Vairá, y apareció. Muy bien, como saben ustedes que hoy estamos cubriendo prácticamente dos porciones comprimidas en una. Con relación a esta cuestión, ¿no?, de la primer parashá, que es Lech Lecha, vemos que Abraham, el Eterno habla con él y le dice: vete de tu tierra y del lugar de tu nacimiento y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y ahí el Eterno habla con Abraham y le promete hacer una gran nación de él. Y Abraham y su mujer Sarai, acompañados por su sobrino Lot, viajan a la tierra de Canaán, donde Abraham construye un altar y continúa difundiendo el mensaje del Eterno. Y viene la hambruna, que es la causa que descienden a Mitzraim, a Egipto, donde entonces Sarai es llevada al palacio de Faraón. Y Abraham se escapa de la muerte porque se presenta como hermano de ella, como que fuera su hermana. Y una plaga entonces después de eso evita que el rey egipcio toque a Sarai, y ella lo convence de que debe devolverla a Abraham y compensarlo con oro, plata y ganado. Y bueno, se van de vuelta a la tierra de Canaán. Lot se separa de Abraham y se establece ahí, precisamente en la malvada ciudad de Sodoma, donde es capturado cuando el ejército de Kedarlaomer y sus 3 aliados conquistan las 5 ciudades del valle de Sodoma. Y Abraham sale con una pequeña banda a rescatar a su sobrino, derrota a los 4 reyes y es bendecido por Malquisedec, lo que conocemos en español como Melquisedec, que era el rey de Salem, que viene a ser o a representar a Jerusalén. Así que el Eterno entonces sella el pacto con Abraham, donde el exilio, la persecución, lo que se conoce en hebreo como el galut del pueblo hebreo, les son informados y la tierra santa es asignada a ellos como una herencia eterna. Pero vemos después que aún sin hijos, 10 años luego de su arribo a la tierra, Sarai le dice a Abraham que se case con su sirvienta Agar. Agar concibe, se vuelve insolente hacia su señora y escapa cuando Sarai la trata duro. Y un ángel le convence de retornar y le dice que su hijo será el padre de una nación numerosa. Ismael nace entonces en el año 86 de la vida de Abraham. 13 años después, el Eterno cambia el nombre de Abraham por Abraham.
que, o sea, incluyendo una Hei en medio de su nombre, que representa padre de multitudes. Y entonces el de Sarai también es cambiada por Sara, que significa princesa, y promete que tendrán un hijo. De este hijo, a quien deben llamar Isaac, que significa risa o se reirá, surgirá la gran nación con la cual el Eterno establecerá su pacto especial. Entonces Abraham es mandado a circuncidarse a sí mismo y a sus descendientes como una señal del pacto entre el Eterno y él, o entre el Eterno y su pueblo. Y sabemos, amados, que sí, eso es lo que nuestro Abacadosh ha querido hacer con su pueblo. Él siempre está esperando a alguien, un hombre decidido, fuerte, que tenga esa emuná como la tuvo Abraham, esa confianza para poder seguir el trabajo al cual Él nos ha llamado, porque nos llamó para que nosotros llevemos su nombre a las naciones, que seamos un canal en sus manos. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Fue la violación del precepto de amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque ellos no lo guardaban, ellos hacían abominaciones terribles en Sodoma. Por eso Miaba los tuvo que destruir, porque eran ya demasiado la contaminación. Cualquier persona que llegaba a ese lugar, pues era muerto. Prácticamente lo mataban porque le quitaban todo y aparte ni de comer, ni agua, ni nada le daban hasta que moría. Entonces, y cualquiera que quisiera ayudarlos, pues también lo mataban. Entonces la situación era bastante fuerte. La violación del precepto de amarás a tu prójimo como a ti mismo, ese es un pecado que nuestro Abacadosh, a cualquiera que en estos tiempos también que lo viole, pues va a ser juzgado por ese pecado. Por eso aquí en la Keilah de Yehoshua tenemos esa orden de nuestro amado Yehoshua de practicar ese mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, no como lo hicieron estas personas tan malvadas que hacían cosas terribles, el estar 4 veces al año. Sus esposas eran unas fiestas tremendas donde compartían todo por todos lados. Así es que era violación de todo, amados. Era terrible. Entonces las mujeres no eran fieles como nosotros nos manda nuestro Abacadosh. La fidelidad que debe haber en las parejas, que tiene uno que guardarse el uno para el otro, porque somos Ejad, somos uno delante de nuestro Abacadosh. Así que, amados, eso es bien importante que nosotros entendamos que la promesa que se le hizo a Abraham, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pues está también en nosotros. Por eso nosotros podemos confiadamente trabajar para nuestro Abacadosh, sabiendo que Él está con nosotros y que Él nos va a guardar donde quiera que vayamos, como lo vemos aquí en las familias del pueblo de Israel, cuando tenían una necesidad, por ejemplo, cuando quedaban viudas y moría un siervo del Eterno y la esposa quedaba en una condición tremenda. Bueno, para eso mi Abacadosh les tenía profetas, para que ellos pudieran venir con el profeta y pudieran mirar la necesidad de ella y ver cómo podían sacarla de esa situación, como lo vemos con una viuda que viene con el profeta Eliseo y le dice, bueno, pero ¿qué tienes en tu casa? Porque querían vender a sus hijos por lo que debían. Entonces le dijo, tú sabes que tu siervo o sea que amaba al Padre, era un siervo del Eterno. Entonces le dijo, ¿qué tienes? Pues solamente una vasijita de aceite. Entonces le dice una botella de aceite. Entonces le dice, bueno, pues tráete muchas vasijas, métete en tu casa junto con tus hijos y llena esas vasijas del aceite que te va a dar nuestro Abacadosh. Eso es lo que tenemos que entender nosotros, que con Él, con nuestro Padre Eterno, podemos confiar plenamente que jamás nos dejará sin un plato de comida en nuestra mesa, sin un techo donde vivir, si confiamos en Él. Amén, así es, amada. Y bueno, vamos a continuar con el resumen de la parashá siguiente, que es Vayirá, que ahí el Eterno se revela a sí mismo a Abraham 3 días después de su Brit Milá, de su circuncisión. Y obviamente él ya tiene 99 años de edad,
pero Abraham se retira rápidamente del encuentro para preparar una comida para esos 3 invitados que aparecen en el calor del desierto. Uno de los 3 que son, oiga bien, bueno, hay diferentes comentarios, pero sabemos que fue el mismo, uno de ellos era el mismo Eterno que se le presentó a Abraham, y vemos ahí que exactamente en un año la infértil Sara daría a luz un hijo, y ahí Sara se ríe, ¿verdad? Porque pues era de edad avanzada, no podían tener hijos, pero bueno, Abraham suplica al Eterno para salvar la perversidad de Sodoma y Gomorra, y 2 de esos ángeles que habían visitado a Abraham corren hacia donde su sobrino Lot, y Lot les extiende la hospitalidad y los protege de las malvadas intenciones de la multitud. Así que estos 2 ángeles revelan que vinieron a destruir el lugar para salvar a Lot y a su familia. Y la esposa de Lot se convierte en una estatua de sal cuando desobedece. Que andan huyendo, voltea hacia atrás, que era que algo que no tenía que hacer, y ahí se convierte en estatua de sal. Pero fíjese qué tremendo, ¿verdad? Porque cuando entonces posteriormente se refugian en una caverna, las 2 hijas de Lot, creyendo que ellas y su padre eran los únicos vivos en el mundo, pues embriagan a su padre, se acuestan con él y quedan embarazadas. Y los 2 hijos nacidos de este incidente son los padres de las naciones de Amón y Moab. Y Abraham entonces se muda a Gerar, donde el rey filisteo Abimelech toma a Sara, que es presentada como la hermana de Abraham, a su palacio. En un sueño, Dios advierte a Abimelech que morirá a menos que devuelva la mujer a su marido. Abraham entonces explica que temía ser asesinado por cuestión de que, pues, por Sara, que era hermosa. Y dijo, si les digo que soy su esposo, pues me van a asesinar, pero bueno, como quiera. Entonces de ahí el Eterno recuerda su promesa a Sara y le da, junto con Abraham, un hijo que es llamado Isaac, que precisamente era la risa, haciendo referencia a la risa que le dio a Sara cuando escuchó la noticia. Entonces Isaac es circuncidado a los 8 días. Abraham entonces tiene 100 años y Sara tiene 90 en el momento de su nacimiento. Así que Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham y deambulan por el desierto, y el Eterno oye el llanto del muchacho agonizante y le salva la vida mostrándole a su madre un pozo de agua. Abimelech entonces hace un pacto con Abraham en Beersheba, donde Abraham le entrega 7 ovejas como símbolo del pacto. Y bueno, por último vemos que el Eterno pone a prueba la devoción de Abraham, mandándole sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moría, que es el monte del templo en Jerusalén. Y entonces Isaac es atado y colocado en ese altar, y Abraham levanta el cuchillo para degollar a su hijo, y una voz del cielo lo llama para detenerse. Y entonces un carnero aparece atrapado entre los arbustos por sus cuernos, y ahí donde entiende entonces que este es el sustituto para no dañar al muchacho. Así que Abraham recibe la noticia del nacimiento también después de ahí de una hija a su sobrino Betuel. Y con eso termina la parashá. Así que, amados, vemos que la parashá tiene bastante información, porque pues son en verdad 2 parashot en una, Lech Lecha y Vayera. Pero vemos aquí, amados, de que es tremendo, ¿no? La situación que estaban pasando en el tiempo de Lot. Ahora, la situación es por qué Lot se tuvo que ir y juntarse con esa gente y comenzar a darle a sus hijas para que se casaran con los de Sodoma y Gomorra. Eso es tremendo. Yo le platicaba al Morel, y digo, ¿cómo es posible que Lot, conociendo de la Torah, pudo hacer eso, de dar a sus hijas en casamiento? Y esa fue la situación por la cual la esposa, cuando el ángel le dice, porque estaban en esa situación de que llegaron ya los de Sodoma y Gomorra a querer atacar a Lot, porque es siempre lo que ellos hacían cuando llegaba un extranjero.
y querían ayudarlo, pues nadie lo quería ayudar porque les iban a quitar la vida. Y vemos aquí que le toca esta situación a Lot también. Lo dice en el verso 19:9. Dice, y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. O sea, la situación es de que ya habían planeado dañar mucho peor a Lot por haber aceptado a estos varones en su casa, que para ellos eran extranjeros. Ellos, cualquier extranjero, esa era la ley que ellos tenían. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. O sea que vemos que era tan fuerte su maldad, y ya tenían planeado por tanto tiempo lo que ellos hacían, se gozaban haciendo maldad. Y vemos que los ángeles decidieron sacar a Lot y le dieron una instrucción. El verso 16 del 19 dice, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad, porque estaba todo que no sabe ni qué hacer. Y vemos que se le da una ordenanza. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero le dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti. Pero había una situación allí. La esposa iba también allí, pero vemos que se estaban como deteniendo al principio, pero la esposa comenzó a pensar, lo dice en el libro de Yashar, comenzó a meditar en lo que dejaba allá atrás, sus hijas que se habían casado con los de Sodoma, que no venían con ellos. Entonces, por estar pensando en eso, porque le dicen, no, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. O sea que ya lo que se quedó atrás, se quedó. Y es lo mismo que pasa con todos nosotros. Muchas veces estamos preocupados por aquello y aquel que va a pasar con aquel y qué va a pasar con aquel otro, que no quieren creer en nuestro Abacadosh Jehová. ¿Qué dice aquí? Escapa por tu vida y no mires tras ti. Tú tienes que seguir adelante buscando de nuestro Abacadosh, porque ella, al mirar para atrás, o sea, al estar pensando en sus hijas que se quedaron atrás, casadas con los de Sodoma y Gomorra, en todo lo que estaba pasando, afligido por su familia, como mujeres que somos, pues claro, siempre uno piensa en sus hijos. Entonces ella voltea para atrás, y ahí es cuando se convierte en pilar de sal, que según la historia venían los bueyes y la lamían, y después al día siguiente volvía a llenarse de sal. O sea, es tremendo, algo así. Pero nuestro Abacadosh, nuestro Padre Eterno Jehová, quiere que nosotros escuchemos la instrucción. Y el día cuando se nos está diciendo escapa por tu vida, escapa por tu vida. Estamos en momentos bien difíciles ahorita, y es necesario que aprendamos a escapar de esa maldición que hay para todos aquellos que no quieren guardar los mandamientos de nuestro Abacadosh. Así es, amada. Y bueno, es una situación difícil, pero aquí es donde realmente vemos quién es un buen líder y quién no lo es. Por ejemplo, en el caso de Aarón y Moisés, vamos a hacer una comparación, Moisés y Aarón. ¿Quién era mejor líder? Obviamente Moisés. Aarón permitió la construcción del becerro de oro. ¿Por qué? Porque como dice la Morá, también este tipo de personas se dejan amoldar por lo que los demás hacen. O sea, o por miedo, o por cuestiones que dicen, no, es que si voy contra la corriente me va a ir mal, me van a matar. Pero fíjese, volvemos acá con Abraham y Lot. Ahora hacemos una comparación entre ellos. ¿Quién era mejor líder? Obviamente Abraham, que era más valiente y sabía hacer mejores decisiones que Lot, ¿verdad? Cuando Lot escogió la tierra de Sodoma y Gomorra, obviamente vemos que no fue realmente una actitud de un buen líder. Así que los líderes lideran, sí, pero esto no significa que no hagan caso.
en las situaciones que hacen caso a algo diferente que al que el resto de la gente hace caso. No sé si me estoy explicando. O sea, no se amoldan los verdaderos líderes solo por amoldarse. No hacen lo que hacen otros solamente porque los otros lo hacen, sino que le hacen caso a una voz interna, le hacen caso a un llamado. Tienen una visión, no de lo que es, sino de lo que podría ser. Piensan por fuera de la norma, en otras palabras, vibran en otra frecuencia. Ahora, esto nunca fue señalado de manera tan dramática como en las primeras palabras que el Eterno le dice a Abraham. Las palabras que, como comienza nuestra parashat, deja tu tierra, deja tu familia, deja la casa de tu padre y ve a la tierra que voy a mostrarte. ¿Por qué le dice esto? Porque la gente se amolda, amados, y no importa qué tamaño sea el líder, si chico o grande. Realmente hay que tener cuidado en esta cuestión, y lo vemos vez tras vez tras vez en la bendita Torah, en el Tanaj, donde muchos de los líderes, llamados líderes, de repente se andan amoldando a lo que la demás gente está diciendo. Pero un buen líder, como dije anteriormente, hace caso, pero hace caso a la Kadosh Baruj Hu, al santo bendito sea. O sea, en otras palabras, cuando le dice el Eterno, sal de tu tierra, le está diciendo, deja la influencia de tus amigos, deja la influencia de tus vecinos, deja el lugar donde naciste, porque mucha gente se aferra al lugar donde nació. Entonces, de manera aún más profunda, es lo que pasó con Lot, ¿verdad? Se aferró a Sodoma y Gomorra y ya se andaba. Yo digo que Lot se salvó de panzazo, realmente. Se salvó de panzazo porque por un poquito y también él perece. Entonces es tremendo, amados. Ahora, ¿qué vemos? Que el Eterno hace este llamado. Le está diciendo, sal de lo que estás acostumbrado a hacer. Y muchas de esas cosas que estás haciendo no son gratas delante del Eterno. Y el Eterno dice, yo quiero que seas diferente. Así le dijo a Abraham, no por el hecho de que seas diferente, sino por el hecho de que debes de empezar algo nuevo. O sea, lo que la religión hace, amados, y es venerar, oiga bien, el poder y sus símbolos. Usted ve las religiones. Tienen símbolos aquí, tienen símbolos allá, a veces hasta creen que tienen cierto poder o cierta influencia ese símbolo, cristianos, judíos, musulmanes, de todo, pero tienen sus símbolos, tienen ahí, bueno, no quiero mencionar cada símbolo, ¿verdad? Pero ya sabe a lo que me refiero. O por el otro lado, también tienen esa cuestión de poder, ¿verdad? Entre más conocimiento, más gente yo tenga en la religión o en este grupo, más poderoso soy. Vea usted lo que es el catolicismo romano, vamos a poner un ejemplo, lo que es el judío ortodoxo, que todo lo que el rabino dice se tiene que hacer, aunque no suene lógico para usted. Igualmente también en el catolicismo pasa lo mismo. Dicen ellos, si el curita o el padrecito no me dice que sí está bien, yo no lo hago, ¿verdad? O sea que están realmente sometidos a ese poder. Ahora, qué tremendo, porque el Eterno nos llama a ser diferentes. El Eterno dice, enséñales a tus hijos y a tu gente a seguir las formas mías, no las formas de la religión, no las formas de un gobierno, sino hacer lo bueno y lo que es justo. Entonces, ser creyente, amados, implica estar dispuestos a desafiar, oiga bien, el consenso de la multitud. Y no estoy en contra de hacer consenso entre creyentes, porque tenemos que estar de acuerdo. Pero cuando ya, por ejemplo, el pueblo, como dice el dicho, el pueblo va donde Vicente va, ¿cómo va? Donde va Vicente, va la gente. Y ese es el grave error de muchos, aún todavía. Por ejemplo, a Aarón,
se fue con lo que el pueblo y dijo, no, aquí me van a matar y háganlo, ahí yo mismo les ayudo, ¿no? A hacer su cochino becerro de oro. Pero qué tremendo, hermana Araceli. Y eso es la situación, efectivamente eso fue lo que le pasó a él, porque cuando ellos dijeron que no, pues a otro de los líderes lo mataron y mataron a varios. Entonces esa es la situación, de que ya le entró temor de que iban a matarlos a todos y pues decidió, pues que quieren hacer su becerro, pues que hagan su becerro. Y eso es lo que pasa, que muchas veces el pueblo no entiende. Y a veces el líder pues les permitió, porque él principalmente pues estaba esperando que llegara Moshe para ver cuál era la decisión y dijo, bueno, pues mientras que hagan lo que van a hacer, pero tenemos que meditar bien muchas veces y no permitirlo, como vemos a Lot. Lot se casó, le dio hasta sus hijas a ellos y no fue todo, porque una de sus hijas fue quemada por darle de comer a un prójimo. Entonces, todavía estando ahí, ¿qué es lo que tenía que haber hecho? Primeramente, como dijo mi amado Yehoshua, por sus frutos los conoceréis. Entonces, al mirar que esa era una generación de gente malvada, ¿qué estaba haciendo Lot ahí en verdad? Era que se hubiera ido rápido de estar cerca de esa generación tan malvada. ¿Qué es lo que uno hace en verdad? ¿Quién quiere vivir cerca de los malvados? Entonces, cuando ya hay una situación así, uno tiene que separarse. Y es lo que no hizo él. Y como está diciendo el More, se salvó de puro panzazo, en verdad. ¿Por qué? Por Abraham, que era un hombre justo. Y era hermano también de Sara. Entonces, esa es la situación. Que muchas veces el padre, por su promesa que tiene, le dio la oportunidad de separarse, alejarlo de esa generación malvada, como lo hizo con el pueblo de Israel. Lo mismo cuando lo sacó de Egipto y como nos sacó a todos nosotros también, que nos separó de todo eso para que nosotros pudiéramos meternos al estudio de la Torah y poder crecer en ella. Así es, amada. Y bueno, quiero leerles un extracto que escribieron nuestros hermanos de Judá con relación a esta parashá, que dice, oiga bien, escribiendo ellos, ser judío es estar dispuesto a desafiar el consenso dominante cuando, como suele suceder, los pueblos caen en la adoración de los antiguos dioses. Lo hicieron en Europa a lo largo del siglo XIX y a principios del siglo XX. Esa fue la era del nacionalismo, la búsqueda de poder en el nombre del Estado-nación. Oiga, ¿qué es lo que hizo Herzl, el que formó el Estado de Israel? Hizo lo mismo, trajo la misma mentalidad europea y así asimiló a millones y millones de judíos. Por lo tanto, entonces, sigue diciendo él, la búsqueda de poder en el nombre del Estado-nación que llevó a 2 guerras mundiales y a decenas de millones de muertes es la era en la que ahora vivimos. Ahora, pasando al tema de Corea, también Corea del Norte admite que quiere y está haciendo o formando, no se diga nada más Corea del Norte, Irán y todos estos países que están en contra de Israel, ahora están haciendo armas nucleares y están buscando ese poder del que estamos hablando, ¿verdad? Veneran el poder y veneran sus símbolos y veneran también su nacionalismo. Entonces, cuando nos demos cuenta y nos despertemos, amados, realmente, qué es lo que pide el Eterno de nosotros, de no amoldarnos a lo que la gente está haciendo, de no amoldarnos realmente a esta época, a esta era en la que estamos nosotros viviendo, porque así medio se amoldó Lot. ¿Qué hacía Lot viviendo, por favor, en Sodoma y Gomorra, cuando ya la maldad estaba realmente hasta desbordar el plato, como dicen por ahí? ¿No es cierto, amada? Y aparte de eso, dio a sus hijas a esa gente. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Apartarse de todo eso. Uno no puede estar haciendo eso. Es lo mismo que se le dice aquí a los hermanos en la comunidad. No te cases con alguien que no sea como tú, porque los va a llevar al fracaso cuando van y buscan una esposa, un esposo. Y no importa de dónde sea, yo le voy a predicar y yo lo voy a traer y sí, como si fuera tan fácil.
Entonces, esa es la situación, que se les hace fácil creer que van a poder convencer. Nuestro Abacados nos dice que nos apartemos del pecado, que nos apartemos de todo lo que nos pueda contaminar, porque son puertas abiertas al Hasatán. Al momento que le abres una puerta, ahí, y principalmente cuando te casas con una persona que no sirve al Eterno, tienes el freeway abierto para que pasen los demonios, entren y salgan, y no vas a poder hacer ya nada porque es demasiado, la puerta demasiado grande para poderla cerrar. Y por eso muchos terminan como la mujer de Lot. Miraron para atrás, miró para atrás y se convirtió en pilar de sal. Así es, amada. Y bueno, con relación a esta cuestión de querer siempre el poder o de estar orgulloso de que mi país o mi nación es el más fuerte, cosas como estas que realmente el Eterno no está buscando en el corazón de la gente, o sea, que tengan eso en su corazón, sino que quieran hacer lo justo, que quieran hacer lo correcto. Y el poder entonces nos permite, ese deseo de poder, realmente nos permite gobernar a los demás sin su consentimiento. Como dijo el historiador griego Tucídides, los fuertes hacen cuanto quieren y los débiles sufren cuanto deben. Así que el camino de la Torá realmente es una crítica constante a este tipo de poder. Es la conclusión a la que ha llegado luego de una vida de estudiar nuestros textos sagrados, amados. O sea, tenemos que darnos cuenta que se trata de que el Eterno está pidiendo que un pueblo se pueda formar sobre la base del compromiso compartido y la responsabilidad colectiva, pero con las normas de la bendita Torá. Se trata de cómo construir una sociedad que honre al ser humano como la imagen y semejanza del Eterno, oiga, porque es precisamente lo que el Eterno le dijo al Hasatán cuando creó a Adán. ¿Qué le dijo? Póstrate a esta imagen porque es la semejanza de Dios, y él no quiso. ¿Se da cuenta? Ahora imagínese con mayor razón a nuestro amado Yeshua, si no nos hemos de postrar, que es la imagen del Eterno mismo. Entonces es tremendo, amados, porque es lo que ha pasado también dentro no solamente de las religiones, pero también del Estado de Israel, que mucha gente se va por el poder, por las bombas y por esto y por lo otro, y da la casualidad que ahorita se le está levantando también muchas naciones contra Israel porque hicieron un comentario, Netanyahu, de que iba a deshacerse de toda una población palestina, que los iba, no sé si lanzar una bomba o los iba a matar a todos. Entonces ahorita se le armó Israel. Hasta Estados Unidos está en contra de estas cuestiones que el Estado nacionalista está haciendo, ¿verdad? Netanyahu ya quiere quitar los derechos de los ciudadanos, y bueno, también se le está armando. Pero a lo que voy es esto no es el modelo del Eterno. El modelo del Eterno es que realmente nosotros hagamos el bien, que busquemos el bien de nuestro prójimo y que vivamos en armonía. Así que, amados, esa es la voluntad de nuestro Abacados. Exactamente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué pasa cuando nosotros somos obedientes a sus preceptos, a su llamamiento? Porque todos hemos tenido un llamamiento. ¿Y qué es lo que hace nuestro Abacados cuando nos muestra verdaderamente quiénes somos nosotros? Y como pueblo de Israel, esta es una promesa que tenemos, como la tenemos en Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. Y estamos viendo aquí, amados, que dice, no te deseché. Pudimos haber sido desechados, pero sin embargo Él nos escogió y al momento preciso nos despierta, nos hace entender quiénes somos. Por eso nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esa es la emuná que debemos de tener siempre, el confiar que está con nosotros.
y entender a qué Israel se está refiriendo, ¿correcto, amada? Porque fíjese qué tremendo. La visión de la bendita Torá es de que en el mundo y mayormente en su pueblo abunde lo que es la justicia y la compasión, y que se cumpla el texto que dice: no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Entonces, Abraham es sin duda la persona más influyente que jamás haya vivido. Hoy es considerado, oiga, el ancestro espiritual. Aquí tengo unas cantidades que creo que ya han cambiado desde el tiempo que se escribieron, que se dio esta encuesta, pero dicen que es el padre espiritual de 2.4 mil millones de cristianos. Si aventamos a todos los mesiánicos ahí, yo creo que la cantidad se redobla o más que eso, ¿verdad? Y luego dice también, es padre de la fe de 16 mil millones de musulmanes y es padre de la fe de 13 millones de judíos. Cada dos, ¿dónde quedaron los demás judíos, no? Pero la bueno, promesa ya sabemos cuál es, que seríamos como el polvo de la tierra, como las estrellas en el firmamento. Y ahorita nos toca a nosotros mirar todo eso, porque hemos sido atraídos a Él, nos hemos dado cuenta que siempre nos ha cuidado, que siempre nos ha guardado, y al tiempo preciso nos llamó y nos dijo que venimos de Abraham, de Jacob, y esa es la grande bendición que tenemos y las promesas que nos ha dado. amén, así es, amada. Y bueno, con relación a que Él se ha convertido el padre de la fe para tantos millones, vamos a llamarlos de humanos. Realmente, oiga bien, sin ese deseo que ahorita tienen las naciones, incluyendo el Estado de Israel, que requiere el poder, ¿verdad? Abraham no fue de esa manera. Abraham realmente, oiga bien, no gobernó ningún imperio, no lideró un gran ejército, no hizo milagros ni proclamó una profecía. Él es entonces el ejemplo supremo en toda la historia de la influencia sin el deseo o el anhelo de obtener poder. Oiga, qué tremendo. ¿Por qué? Se preguntará usted. Bueno, porque estaba preparado para ser diferente. Y así realmente lo dicen los comentaristas. Lo llamaban Ha-Ibrí, que es el hebreo. Porque todo mundo estaba de este lado, pero él estaba del otro lado. Aleluya. Por eso es la expresión hebreo, ¿verdad? Si usted me pregunta qué soy yo soy hebreo, ¿verdad? Porque yo estoy del otro lado de lo que la gente común hace. ¿Por qué? Porque practico los mandamientos de la Torá. Y por eso el liderazgo, amados, como sabe cualquier líder bueno, puede ser solitario. A veces no me entienden cuando digo yo que de repente me siento solo, ¿verdad? Pero solo ¿por qué? Porque me encuentro en una sociedad que no hace lo que es la bendita Torah, no practica los mandamientos del Eterno, y por eso de repente uno se puede sentir solitario. Sin embargo, debemos continuar con lo que tenemos que hacer, porque sabemos que la mayoría no siempre está en lo cierto, y que la sabiduría convencional no es siempre sabia. Así que es como, voy a poner una ilustración, cuando usted tiene un montón de peces muertos y los echa en un río, ¿qué pasa? Pues se van con la corriente, pero allá los peces vivos, ellos luchan contra la corriente y están activos y están vivos. Se da cuenta, y así entonces es el líder. Cuando se tiene conciencia y tiene valentía, él está en contra de la corriente. Él va y no se deja llevar por esas corrientes como los peces muertos. Pero así también sucede con los hijos de Abraham. Están preparados para desafiar a los ídolos de la época. Así que, amados, sabemos de que eso es lo hermoso de nuestro Abacadosh, de la grande bendición que tenemos cuando nosotros, como su pueblo, escuchamos su voz, como lo hizo Abraham. Abraham escuchó la voz y nosotros también. Por eso mi Abacadosh nos dice, no temas, gusano de Jacob,
oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu Redentor. Y qué tremendo, ¿no? De la bendición que nos da nuestro abacados. Dice que somos Todalat, Jacob, gusanos de Jacob. O sea, descendencia, amados, la promesa que tenemos en nuestro abacados de que si nosotros obedecemos su Torah, obedecemos sus preceptos, podremos llegar al Olam Haba, al mundo venidero, que es en sí la esperanza que todos tenemos, porque entendemos que este mundo es un Sodoma y Gomorra. En este mundo no hay nada bueno. Por eso nuestro amado Yehoshua les dijo claramente, mi reino no es parte de este Olam, de este sistema, de este mundo. Entonces nosotros entendemos que nosotros pertenecemos a otro reino, el reino de los cielos, el cual debemos de obedecer y seguir las instrucciones que nuestro abacados le dio a Abraham y a su descendencia. Amén. Termino con esto, amados. Cuando vemos entonces que nosotros como creyentes, estudiantes de la Torá, practicantes de preceptos, llevamos la contra en la conversación de la humanidad realmente, como creyentes no seguimos a la mayoría solamente porque es la mayoría. Era tras era, siglo tras siglo, los creyentes, los estudiantes de Torá, estuvieron siempre preparados para hacer lo que el poeta Robert Frost inmortalizó cuando escribió su poema, donde dice en un extracto: dos caminos se cruzan delante de mí en un bosque y yo tomo el menos transitado, y eso hace toda la diferencia. ¿Y por qué, amados? Porque de repente el camino correcto no es donde encuentras más pisadas, sino donde casi no las encuentras. Entonces, eso es lo que va a hacer la diferencia en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque esto es lo que hace un pueblo de verdaderos líderes. Aleluya. Así que, amados, eso es lo importante, entender. ¿Eres tú un líder? Y si lo eres, pues entonces es tiempo de actuar. Estamos en momentos muy difíciles en los cuales tenemos que dar un paso al frente y no comenzar a mirar o preocuparnos, como vemos aquí a la mujer de Lot, cuando se le dice, huyan, vete por tu vida. Y tenemos que no mirar atrás. Es lo mismo en el liderazgo. Vamos a tomar el control por la orden que nuestro abacados nos ha dado y no podemos mirar atrás. Tenemos que seguir al frente haciendo la voluntad de nuestro abacados, de nuestro Padre eterno y Jehová. Amén. Y bueno, nos hemos gozado, amados, pero lamentablemente ha llegado hasta aquí nuestra enseñanza. Les agradecemos su sintonía en este hermoso Shabbat y les deseamos lo mejor en este día. Muchas bendiciones, pueblo de Israel. Leí Raón. Hasta pronto.